Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. En esta ocasión estaremos hablando con el doctor Juan Pablo Torres Papaki del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. Esta vez estaremos hablando sobre uno de los objetos más energéticos del universo, las galaxias de núcleo activo. Si quieres saber la diferencia entre estas galaxias y la nuestra, acompáñanos. Hola, hoy estamos aquí haciendo otra edición del podcast. Ahora estamos aprovechando la visita de unos investigadores en una reunión de Extragaláctica en Morelia. Y aquí tenemos como invitado al doctor Juan Pablo Torres Papaki, que es investigador de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Astronomía. Y ya que él trabaja en el área de galaxias de núcleo activo, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues vamos a aprovechar su experiencia en este campo y a ver qué tanto nos puede platicar y compartir sobre este tema. Entonces, Sí, muchas bienvenido, gracias. muchas gracias por estar Muchas aquí gracias con por la nosotros. invitación y efectivamente estamos aprovechando la reunión para venir a visitarlos aquí en Morelia. Muy bien, pues nos da mucho gusto que esté acá, doctor. Y pues bueno, vamos a empezar a entrar al tema. Entonces, para la audiencia, pues el tema son estos llamados AGNs, ¿no? Estos núcleos activos de galaxias. Y pues la primera pregunta que surge acá es, ¿qué es un AGN? Ok, ¿qué es un AGN? Bueno, el AGN es un acrónimo en inglés, que es núcleo activo de galaxia, pero en realidad, ¿qué es esto? Bueno, vamos a empezar con lo que es una galaxia. Sabemos que hay diferentes tipos de galaxias, pero en los cuales nos vamos a concentrar es en aquellas que tienen un bulbo o un componente como esfera en el centro y también contienen un disco que probablemente contiene una barra o brazos alrededor de esta esfera central llamada bulbo. Ok, Y estos AGNs, además de tener estas componentes, muestran una componente todavía más central, muy, muy brillosa. ¿Sí? Eso nos indica que se está produciendo mucha energía en esta parte más central. Y a eso lo denominamos nosotros AGN. ok, entonces es una fuente muy luminosa en el centro de las galaxias. Así es. Todas las galaxias. Eso es algo interesante. No todas las galaxias tienen este núcleo tan brillante. De hecho, la mayor parte de las galaxias no lo contienen. Estamos hablando de porcentajes muy bajos, por lo menos las galaxias más cercanas a lo que nosotros denominamos el universo cercano. Estamos hablando de menos del 10% de las galaxias contienen estos núcleos activos. Menos del 10%, sí, parece una cantidad poco pequeña, ¿no? Sí, te estamos dando cuenta de que dice menos del 10%, pues cuántas hay, ¿no? Pero recordemos que en el universo cercano estamos hablando de millones de galaxias que estamos observando, ¿eh? Así cantidades astronómicas, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, entonces se sabe que los AGNs tienen ciertas componentes, ¿no? Es decir, esa fuente muy luminosa tiene ciertas componentes que nos podría explicar cuáles son. De hecho, es bastante interesante al respecto de hablar de las componentes, porque a lo largo de la historia las componentes han cambiado, ¿sí? ¿A qué me refiero? A lo siguiente, lo primero que se pensaba acerca de qué es lo que producía estos agujeros negros, estos núcleos muy, muy brillantes, es Ajá. que lo primero que se propuso es que en el núcleo había alta formación estelar, que lo que estábamos viendo es que había una alta concentración de formación de estrellas junto en el centro, que obviamente todas juntas producían un punto muy Un brillante, brillo ¿no? muy grande. Ajá. Pero luego haciendo modelos se dieron cuenta de que necesitábamos muchas, muchas estrellas para poder igualar esa luminosidad y en un espacio tan pequeño no podrían caber tantas estrellas. Ok. Entonces, digamos que el primer modelo era formado solamente por estrellas y se desechó. El siguiente modelo que se propuso es que tenía que ver estrellas un poquito más exóticas. ¿A qué me refiero? Que tenían que emitir luz más de lo normal por estar en condiciones diferentes de alta densidad. Ah, ok. Parecía viable. Sí, parecía viable. De hecho, se habló mucho acerca de una variación de estrellas de neutrones
Pero de nuevo se hicieron cálculos y dijeron, no, necesitamos todavía más de estas estrellas en un espacio muy pequeño. Sí. Entonces desechó otra vez este modelo. Hasta que llegó Lindenberg y dijo, bueno, es que si observamos el entorno de estos núcleos, observamos la velocidad con la cual están rotando las estrellas, debe de haber ahí en el centro un objeto muy, muy masivo. Y la primer cálculo que se hizo, se estaban hablando del orden de 10 a la 8 masas solares, es decir, un objeto muy, muy, muy Bastante masivo. Ok, entonces, ¿y qué es entonces lo que está? Y entonces, ¿qué es lo primero que se propuso? Fue de nuevo que debería, de hecho es bastante interesante porque los que de aquellos días no se conocía que podría ser un agujero negro, se pensaba que de hecho era una estrella todavía más exótica del orden de 10 a la 8 masas solares, ¿no? Entonces, no lo, Es una gran estrella. sí, exacto. Entonces, pero como fueron mejorando los instrumentos, las técnicas de reducción de datos, mejoró mucho la resolución espacial de estos objetos, se dieron cuenta que todavía el lugar de donde provenía toda esta radiación todavía era mucho, mucho más pequeño en comparación con cualquier componente de la galaxia. Entonces dijeron, no, esto debe ser un objeto extremadamente compacto que debe estar en el centro. Y lo interesante es que aparece Oppenheimer y habla de que para estrellas masivas, la muerte es supernovas y la creación de un agujero negro. Inevitablemente un agujero negro. Exactamente. Pues no estaban tan equivocados en que era algo, un objeto exótico, ¿no? Exactamente, muy exótico. Sí. Pero teóricamente ya se estaba demostrando de que podían existir estos asuntos. Y entonces a partir de ahí aparecieron muchas más incógnitas porque lo que descubre Oppenheimer es que estos agujeros negros eran producidos por estrellas, pero los remanentes de los agujeros negros son detectados principalmente en rayos X. La masa alta detectada en aquellos días era de 20 masas solares. 20 masas solares comparado con que se esperaba Pero algo con de lo que 10 se a la 8. espera de 10 a la 8, digamos que como que nos está faltando mucha masa, ¿no? Sí, bastante. Órdenes de magnitud. Varias órdenes de magnitud. Entonces ya empezó a hablarse ahora de los modelos de formación de galaxias. ¿Cómo es Ok. posible que a partir, en un principio de formación de estos agujeros negros tan pequeños, cómo pudieron haber llegado a estos órdenes de millones, ¿no? Sí. Y entonces se habla de lo más viable es a partir de modelo jerárquico, esto que es a partir de fusión de más galaxias. Ok. Esos son los llamados agujeros negros supermasivos, ¿no? Los que Así se es. encuentran en el centro de las galaxias. Ahora bien, tenemos que el AGN es un objeto muy brillante, ¿no? Pero el agujero negro no emite. Esa es Entonces, otra parte muy, muy divertida, ¿no? ¿qué es lo que está causando el brillo de los AGNs? Efectivamente, lo que se pensaba es que como estaba este objeto muy compacto, tenía que estar, y se le conoció como agujero negro, y se le conoció por el agujero negro porque debido al pozo gravitacional que estos objetos producen, nada escapa de este objeto, ni siquiera la luz. De la luz. Por eso se les conoce como agujeros negros. Y entonces la pregunta vino, ok, ¿y entonces dónde viene toda esta Toda radiación la que emisión. estamos Sí. observando, ¿no? Y entonces, lo primero que se propuso fue lo siguiente, que si son objetos masivos, todo lo que estuviera en su rango de alcance tendría que ser inevitablemente atrapado por el pozo gravitacional y acretado, es decir, que cayera dentro del agujero negro. En esa transformación de caída de material y pasar al agujero negro tenía que haber emisión, por lo que ya había propuesto Einstein con su transformación de masa-energía. Esta famosa ecuación de E igual mc cuadrada, ¿no? Exactamente. Entonces se está convirtiendo materia en energía. Exacto. Todo Y este material que está acretando, el material que no está acretando lo envía en forma de energía. ok, entonces tenemos el agujero negro supermasivo allí en el centro, lo más central, En la parte más central, y ahora lo que estamos observando es el material que que está está cayendo, cayendo al que agujero está negro. alimentando el agujero negro. Y está forma el llamado disco de acreción, ¿no? Esa es otra parte todavía, un poquito más adelante, digamos, en la historia, porque lo que encontraban es que cuando tú observas el espectro, es decir, los colores a las diferentes bandas del espectro electromagnético
encuentras en los AGNs diferentes características, como son pendientes que siguen una ley de potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que son potencias, ¿sí? Una Ok. función tipo potencia. Sí, ¿Esto sí. qué quiere decir? Que este espectro sigue una función matemática. Eso es lo que está diciendo en realidad. Pero la física nos dice que lo que se emite prácticamente, o lo más común en el universo, es observar algo como emisión de cuerpo negro, ¿no? Nuestro Sol Sí. prácticamente no es un buen ejemplo de cuerpo negro ideal, pero se acerca mucho a lo que es un cuerpo negro. Y lo que se observa es que en estos tipos de AGNs no sigue esa relación. Lo que se observa es que lo que se observa es como si tuviéramos la superposición de diferentes cuerpos negros. Y entonces esto preocupó bastante porque viola uno de los principios en la física, que las líneas de cuerpo negro no pueden cruzarse entre sí a diferentes temperaturas. Y entonces la única manera de explicarlo es poner muchos cuerpos negros, pero a diferentes velocidades. Ok. Esa era la única manera de explicar esto. Y entonces ahí nace el disco de acreción. El concepto del disco de acreción. Sí, porque entre más esté cerca del agujero negro, son discos a más alta velocidad y más Ok. calientes. Ok. Conforme te vas alejando, va disminuyendo la temperatura y va disminuyendo la velocidad y reproducía lo que se observaba. Y ahí nace el disco de acreción. Ah, mira, bastante interesante. Sí, Entonces es como varios cuerpos negros, ¿no? Allí a formados. diferentes temperaturas, pero como están a diferentes velocidades, tienes esta Ah, superposición. ok, ya vamos. Y no violamos los principios de la física. Eso es lo interesante. Muy bien, entonces tenemos agujero negro, supermasivo, disco de acreción y que hay un poquito más afuera. ¿Qué hay más afuera? Otra cosa que era bastante interesante es que se observaba mucha variabilidad, en cuestión de días Eh, hasta meses y años. ¿Qué es lo que vamos a llamar variabilidad? Que este brillo o luminosidad que observábamos variaba con el tiempo. Entonces, lo primero que se le ocurrió es que, bueno, es que cayó en un periodo, tragó más materia que en otro periodo y por eso el aumento en radiación. ok, Pero lo interesante es de que este aumento era principalmente, las primeras que detectaron fueron a rayos X. variabilidad en rayos X. Sí. Y entonces eso era bastante constante porque era emisión de altas energías, así que tenía que ser muy cerca del agujero negro, ¿sí? Y entonces lo primero que se encontró es que había mucha emisión en infrarrojo. Esto es polvo. Y dependiendo de la orientación en la cual tú estés observando del agujero negro, podías ver o no ver el El- disco de acreción. Ok, Y entonces habló de que entonces tenía que tener una especie de material o reserva en polvo que te ocultaba el hoyo negro el disco de acreción. y el disco de acreción. Ahora, esto que decían de que en cierto momento pudo haber comido más el agujero negro, ¿esto realmente puede pasar? Sí, puede pasar, pero en los agujeros negros supermasivos es muy difícil que lo logres detectar. ¿Por qué? Porque la estrella no llega y cae directamente al agujero negro. Tiene que pasar por el disco de acreción, Ujú. por la alta velocidad. Entonces la estrella, antes de que caiga al agujero negro, es completamente destruida y agregada al disco de acreción. Ah, ok. Entonces, esto quita esa hipótesis, ¿no? De que Sí, podía ser alimentado con mayor o menor eficiencia en cierto momento. sí. Y lo interesante es de que tenían este reservorio está bien dicho, reserva de polvo, Para mí suena bien. alrededor del disco de acreción, y entonces el modelo creció más. Ahora ya tenemos una componente de polvo que está más lejos del disco de acreción, pero que está presente ahí, ¿sí? Esto ya se ha observado bastante bien, principalmente en el infrarrojo, que es donde emite el polvo, pero lo que se encontró es de que no se observa una estructura uniforme, ¿sí? ¿En el polvo? En el polvo no se observa una estructura uniforme, hay variaciones. Y entonces lo primero que se pensó es que en realidad este material no está distribuido de manera uniforme, sino que está formado por pequeñas nubecitas Ujú. que están ahí. Y a esta estructura se le conoció como toro o toroide, una dona prácticamente El, de el- material que está ahí. el famoso toro de polvo, ¿no? Ajá. Y entonces esto fue interesante porque esto explicaría la variabilidad en rayos X.
los huecos entre las nubes es cuando escapa Ah, ok. la Y entonces podemos radiación. ver más Ese- luminosidad, ¿no? Bueno, nos llega más. Exactamente. Ah, Entonces, ahí explicaba lo de la variabilidad. muy bien. Y otra cosa, a mí me llama mucho la atención, son algunos ajenes muestran un material, un chorro eyectado, ¿no? Brisa es un poco más especialista en ese tema, entonces voy a dejarla que ella pregunte sobre eso. Bueno, entre las componentes que hemos visto, si vamos haciendo como un esquema de lo que se ha platicado hasta ahora, pues está el agujero negro, el disco de acreción y viene este toro de polvo, ¿no? Pero justo como en dirección perpendicular vemos en diagramas justo de el núcleo de una AGN, bueno, la AGN, vemos unos chorros que nos platican que son como partículas, pero ¿nos puedes platicar acerca de qué se tratan estos chorros que salen súper luminosos? Sí, de hecho, la primera detección de una AGN fue en radio. En aquellos tiempos, la resolución espacial, es decir, que tanto puedes observar en el espacio de los radiotelescopios era muy pobre. Estamos hablando del orden de 4 a 5 grados. Para que nos demos una idea, la luna cubre 30 grados en el cielo, entonces estamos viendo algo de 5 grados, es prácticamente un, Un un cachito, espacio enorme sí. del cielo, ¿no? Pero lo interesante es que se observó principalmente en radio. Y otra cosa interesante acerca de esta misión de radio es que ya habíamos hablado de que el porcentaje de encontrar estas galaxias con núcleo activo es baja, y encontrar que estos tengan emisiones radio todavía es aún más baja. No es tan común que observar estos objetos que emitan en radio. Y de hecho hoy día es un tema bastante debatido acerca de que por qué unos núcleos activos emiten en radio y otros no. Es un tema completamente abierto, hay muchas líneas de investigación por tratar de resolver esta pregunta, y lo que se conoce hasta hoy día es que en realidad estas emisiones en radio son producidos por campos magnéticos, principalmente en el disco de acreción. ¿Y cómo se generan estos campos magnéticos o qué es lo que hasta ahora es lo más aceptado? De hecho, lo más aceptado es que recordemos que tenemos un disco de acreción a alta temperatura a diferentes velocidades. Estamos hablando de prácticamente, como tenemos altas temperaturas, es un plasma, es un material ionizado, sí. ¿sí? Que está moviéndose a diferentes velocidades. Y si recordamos nuestras clases de física, es prácticamente un dínamo. Sí. Sí, perdón, sí. Entonces, los que ya llevaron clases de física, lo que tenemos en realidad es un dínamo, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la primera explicación que se tiene acerca de cómo se pueden generar estos campos magnéticos, ¿sí? Ok. ¿Y qué es lo que hace tan particulares a estos jets, no? O sea, se ha escuchado, bueno, se lee, lo que se da en la literatura es que son partículas relativistas. ¿Cómo es que estas van viajando por estos jets y se les da esta luminosidad a ellos? Sí, se generan estos campos magnéticos, pero como ya hemos comentado, este disco de acreción está rotando a alta velocidad. ¿Esto qué es lo que hace? Que todas las líneas del campo magnético se tuerzan completamente y salgan por la parte menos densa, por decirlo, que es justo en los polos de lo que vendrá siendo nuestro AGN. Como es material extremadamente caliente, lo que observamos es que iones quedan atrapados en los campos magnéticos y a esta velocidad salen a velocidades muy, muy altas. Por eso se les conoce como relativistas, porque salen a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y estas son estas mismas que están interactuando con el campo magnético y el medio es lo que van generando esta emisión. Generando, ¿no? Esta emisión en radio, así es. Y justo ya cuando tenemos toda esta imagen como del diagrama, pues mencionabas que había una variabilidad y también mencionó él que en algunas, o creo que tú, en algunos casos se observan estos jets, ¿no? Y entonces es curioso porque en la literatura escuchamos, o leemos, perdón, encontramos que se habla de un zoológico de AGNs. Entonces, ¿puedes platicarnos este zoológico? ¿Son jirafas? ¿Qué son? Sí, es bastante debatido este asunto. Como ya les comenté, el modelo para explicar esto está cambiando mucho. El modelo que tenemos hasta ahora, que hemos estado discutiendo, es que tenemos un objeto compacto, que es un agujero negro supermasivo,
tenemos un disco de acreción, tenemos material todavía más afuera, que es principalmente polvo, gas y polvo, y tenemos estos jets. Pero como ya comenté, algunos emiten, algunos no emiten en radio, es decir, tienen la presencia de estos chorros o de jets en estos AGNs. Y entonces se trabaja mucho acerca de un modelo unificado, es decir, un solo modelo para explicar estos dos tipos de AGN. Luego ya les comentaba que dependiendo de que si estemos observando directamente al agujero negro o no, nos oculta el toroide el agujero negro. Entonces se habla acerca de que dependiendo de la línea de visión que estés observando del agujero negro, podrías estar observando todo el núcleo. ¿Eso qué significa? Que el espectro va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos líneas que le llamamos nosotros líneas angostas, es decir, que líneas cuyo ancho de la línea de emisión es producidas por rotación principalmente y es del orden de unos cuantos cientos de kilómetros por segundo. Pero si nosotros observamos directamente al AGN, encontramos estas líneas pero anchas y del orden de miles de kilómetros por segundo. Y entonces ahí aparece lo que denominas tú zoológico de AGNs, porque dependiendo ahora del ángulo con el cual estás viendo al agujero negro, podrías tener diferentes características en tu espectro, es decir, en tu emisión en el espectro electromagnético de estos AGNs. Y entonces está muy debatido el asunto de que si es suficiente un solo modelo para todos estos tipos de AGNs. Creo que es algo que se intenta siempre en física, ¿no? Unificar todo. Unificar la física. Queremos unificar todo, ¿verdad? No nos gusta que haya cosas por ahí que no tengan conexión. Ahora, tengo entendido que el modelo unificado es el más aceptado al día de hoy. Sin embargo, yo he visto por allí que hay un modelo de evolución, le llaman de evolución, que relaciona pues este zoológico de AGNs que vemos, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de este modelo de evolución y qué opinión te merece el modelo de unificación? De hecho, yo soy la idea de que un solo modelo no podría explicar todos los zoológicos de AGNs que tenemos, pero yo estoy un poquito más a favor acerca de la evolución en el sentido de condiciones iniciales. ¿A qué me refiero? A que si nosotros observamos AGNs a lo largo de todo el universo, observamos que los AGNs más brillantes son los que están a mayor distancia de nosotros. Recordemos que el universo está en expansión. Eso quiere decir que los objetos más lejanos a nosotros fueron los que se encuentran más cerca del inicio del universo, ¿sí? Y entonces es interesante observar de que por qué estamos observando que los más luminosos son los primeros en formarse. Y si es cierto esto, en el universo actual, en el que es decir, en el universo cercano, las galaxias cercanas, ¿por qué no observamos estos objetos? Entonces quiere decir que probablemente ya se están formando allá, pero todavía no llegan a la fase final, o ya no tienen más material para acretar, por eso no los detectamos. Y si no los detectamos, ¿cuál es la mayor probabilidad de dónde se encuentran estas galaxias? Como ya comenté, en el universo cercano, la mayor parte de las galaxias no tienen un AGN. Eso quiere decir que probablemente las otras galaxias sí tienen el AGN, pero como no tienen material acretando, no lo podemos observar. Entonces, pero sí se ven AGNs en toda la historia del universo. Sí, se ven. Lo interesante es que a lo largo de toda la historia del universo, es decir, si nos vamos yendo cada vez a objetos más lejanos, observamos AGNs. El detalle es que no observamos el mismo tipo de AGNs. Por ejemplo, en el universo cercano observamos principalmente algo que se le denomina galaxia Seyfert, en honor al astrónomo Seyfert, que él fue el primero que los observó en los años 1940, 42, 43. ¿Sí? Que observa estos espectros, principalmente en el espectro electromagnético del óptico, en donde observa estas líneas anchas y angostas. Pero si nosotros nos vamos a distancia, a galaxias más distantes, ya no observamos galaxias Seyfert, ya observamos lo que se le conoce como quasar, digamos que es una versión de más alta luminosidad de estas galaxias Seyfert. Sí, aprovechando que mencionas a las galaxias Seyfert y a los cuasares, pues creo que sería bueno platicarle a la gente cuáles son los objetos que están en el zoológico de AGNs, porque aquí mencionaste a dos y a lo mejor la gente está así como,
¿de qué me están hablando, no? O sea, Sí. hablamos del modelo unificado y vamos a contextualizarlos en cuáles son estos que... Sí, vamos a, el zoológico es enorme, es muy, muy grande, y aquí solamente he mencionado dos, ¿no? Los quasar o QSO, ¿cuál es la única diferencia entre los dos? Que son, los quasar son los que emiten en radio y los QSO los que no emiten en radio, Ok. pero que son galaxias, bueno, son objetos muy lejanos, que están emitiendo mucha radiación y son objetos puntuales, por eso de hecho en inglés es quasi-stellar, ¿no? Ujú. Parecen estrellas. Sí. Y las galaxias Cipher son galaxias que se encuentran en el universo cercano, es decir, galaxias cercanas, en las cuales sí podemos observar este punto brillante. Ok. ¿Y qué otros objetos más conforman el zoológico de Uy, AGN? ¿Algunos ejemplos más? hay, hay unos que me parecen bastante interesantes, son los llamados Bell Lac. Ujú. Se conoce como Bell Lac porque es el objeto prototipo de especie en especial, y es acerca de que tú observas, cuando tomas el espectro, observas un continuo, sin líneas en emisión o sin líneas en absorción. Y eso es bastante raro de encontrar en los objetos, porque si tienes gas tienes que tener líneas en absorción o líneas en emisión dependiendo de la temperatura, ¿sí? Pero en este tipo de objetos no observas ninguna característica. Y entonces la explicación que se tiene es que lo que pasa es que estamos observando directamente sobre el jet. Es decir, el chorro Sí. de material que viene hacia nosotros, Ujú. y lo que vemos es simplemente una emisión en continuo. Ok. Y también hay otro tipo que son estas como M87, es una radiogalaxia. ¿Nos puedes describir estos objetos? No soy experto en radio, pero de nuevo es estas radiogalaxias, se tiene el mismo modelo unificado para tratar de explicarlas. La única diferencia es que tienen esta presencia intensa de campos magnéticos que hace que todo el material se colime y salga disparado como si fuese un chorro o un jet. Sí, estos ya muestran esta estructura con los jets y una Lo que me parte... parece muy bonito acerca de de estas galaxias que emiten en radio es de que estos materiales llegan a escalas muy, muy grandes, es decir, incluso más allá de la propia galaxia. Sí, así es. Oh, y ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de la propia galaxia, ¿cualquier galaxia puede ser huésped de una AGN o hay algún tipo en particular? Porque pues sabemos que hay diferentes tipos de galaxias, ¿no? Fíjate que esta pregunta es bastante interesante porque depende mucho del astrónomo que le preguntes. Ok. Porque si me preguntas a mí, todas las galaxias tienen un agujero negro. De ahí a que sea supermasivo o no, ya depende de otras condiciones. Porque, por ejemplo, no sé si, bueno, recientemente en la literatura se acaba de reportar el descubrimiento de 3 agujeros negros en una Oh, sí, galaxia sí, sí. irregular. ¿A qué nos referimos con una galaxia irregular? Que no tiene esta estructura, que no tiene una estructura de componentes que ya habíamos hablado. Es decir, un bulbo o un brazo o estos brazos espirales. Digo, un brazo, una barra. Sí. Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Porque eso quiere decir que no, antes se tenía la idea de que tenías que tener por fuerza esta estructura central de bulbo. ¿Por qué? Porque si tienes las estrellas que están girando todas alrededor de un punto central, es indicio de que tienes un objeto ahí masivo, el agujero negro. Pero si no tienes esta estructura, ¿cómo podrías decir que tienes o no tienes un objeto compacto ahí? Pero este descubrimiento es bastante interesante porque no tenemos esta estructura de bulbo, pero sí tenemos presencia de agujeros negros. Y yo estoy con la idea a favor de que obviamente el agujero negro es la consecuencia de evolución estelar. Por lo tanto, deberíamos de tener presencia de agujeros negros más comunes. Ahora, la pregunta es cómo llegamos a estos agujeros negros supermasivos, ¿no? Sí. Y retomando ya que hablamos, por ejemplo, del zoológico de AGN, que ya los diferentes tipos que podemos ver según el ángulo de visión de acuerdo a este modelo unificado,
cuando él menciona el modelo evolutivo, ¿de qué se trata este modelo evolutivo? ¿Que un AGN, por ejemplo, un cuásar evoluciona a otro o de qué? Para que la gente contextualice esto también. Es, sí, este modelo habla acerca de que en realidad estos zoológicos de AGNs que estamos viendo, en realidad lo que estamos viendo son diferentes fases de la evolución del crecimiento de este AGN o de este agujero negro supermasivo. Pero yo veo varios problemitas con este modelo. ¿Por qué? Por la siguiente razón, de que cuando tú observas quasar en las galaxias más distantes, puedes llegar a detectar del orden de 10 a la 10 masas solares del agujero negro supermasivo, ¿sí? Pero cuando tú te vas moviendo a galaxias en el universo cercano, es decir, las galaxias más cercanas, no encuentras eso. Lo más que se ha encontrado es del orden de 10 a la 8 masas solares. ¿Sí? Tal vez tenemos un artículo que publicamos en el 2014 junto con el doctor Omar López del INAOE, que nos hizo relativamente famosos en aquel año 2014, en reportar el agujero negro más masivo del universo cercano. Estamos hablando de Holmes 15A, que se encuentra en un cúmulo de galaxias conocido como Abell 85. Y lo interesante es que encontramos que el agujero negro es de 10 a la 11 masas solares, ¿no? Pero lo interesante es que lo encontramos lo encontramos en esta galaxia, que es una galaxia elíptica, y dentro de los zoológicos la consideramos un liner. Eso quiere decir de baja ionización, es decir, de los AGNs más débiles que se tienen en nuestro zoológico. Y entonces era lo que comentábamos, ¿no? Que depende mucho de cuánto material les debe estar cayendo para que nosotros pues lo llamemos activo. Y entonces era lo que ya habíamos discutido un poquito acerca de que dónde están estos agujeros negros más masivos, ¿no? Obviamente ya no están en las galaxias más activas. O sea que la luminosidad del AGN no depende de la masa del agujero negro, sino de qué tanto material De qué está tanto el cayendo. material está En cayendo. este Sí. caso es un agujero el más masivo que se ha encontrado, pero al parecer entonces no está acretando, no está siendo alimentado muy eficientemente, ¿no? Es que estamos hablando de que la galaxia que está hospedando este agujero negro es una galaxia elíptica. Y una galaxia elíptica es prácticamente el bulbo, la esfera de estrellas relativamente viejas, y ya no hay más material como gas o polvo que esté cayendo que está alimentando Ok. el agujero negro. Bueno, entonces, para resumir un poco a la audiencia, entonces tenemos el AGN que se compone de ciertas estructuras y que depende cómo lo veamos, con qué ángulo de visión veamos el AGN, da origen a toda este zoológico de AGNs, ¿no? Hablábamos hace rato de que si todas las galaxias pueden contener un AGN. ¿Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un AGN? Tiene un agujero negro. De hecho es bastante interesante porque se me fue el nombre del investigador, de que nosotros obviamente no podemos ver cómo luce nuestra galaxia porque estamos dentro de la galaxia, ¿no? Sí. Pero él hacía la simulación acerca de que cómo veríamos nuestra galaxia si estuviéramos fuera, ¿no? Y él la estaba, a partir de simulaciones obviamente, estaba a favor de que prácticamente la llamaríamos una galaxia normal. ¿Eso qué quiere decir? Que no tendríamos este núcleo activo, ¿no? Pero lo interesante es de que haciendo observaciones hacia la parte más central de nuestra galaxia, que es lo que se ha encontrado, se han encontrado estrellas, ¿sí? Y se les ha estado haciendo el seguimiento de la rotación de estas galaxias, de estas De las estrellas. estrellas. Y entonces se ha encontrado que estas estrellas están girando alrededor de un objeto, ¿sí? Y ya se calculó a partir de Kepler, que es lo que trabaja muy bien con esto, se encontró que el objeto que no vemos debe ser un agujero negro de 4.6 por 10 a la 6 masas solares, es decir, 4.6 millones de masas solares. Eso quiere decir que sí tenemos un agujero
no de los denominados supermasivos, pero sí tenemos un agujero negro del orden de millones de masas solares, pero no observamos este núcleo tan activo como en las otras galaxias, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hace falta? Las componentes que ya habíamos comentado. Probablemente sí tiene un disco de acreción, pero es muy pequeño, o es muy pequeño, o está emitiendo tan poco que está por debajo de nuestro nivel de detección. Ahora con el proyecto del telescopio de Evento Horizonte, es un buen candidato y creo que de hecho ya se observó, ¿verdad? Ya se está reduciendo la imagen y se espera ver este pequeño disco de acreción En nuestra galaxia. en nuestra propia galaxia. En Sagitario Estrella, ¿no? Ujú. Ok, entonces, pues la Vía Láctea no tiene un AGN, ¿no? ¿Podría? De hecho, lo único que hace falta es alimentar al monstruo, por decirlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar material al centro. Y de hecho, esto se observa cuando se ve un aumento tanto en la formación estelar como en la radiación del núcleo activo, principalmente cuando tenemos fusión de galaxias o tenemos compañeras muy cercanas con masa considerable que esté perturbando a la otra galaxia, ya sea por lo que se le conoce como efectos de marea. Entonces la cosa es encontrar un mecanismo para llevar material hacia el centro y alimentar a este agujero negro. ¿Y un AGN se puede apagar y luego volver a encender? ¿O una vez que está activo, después pierde actividad y ya no vuelve a tener Eso un está mecanismo? bastante en debate de que cuál es el tiempo de vida realmente de un AGN, y esto depende mucho de cuánto material tenga acretando. Hay algunas estimaciones que hablan del orden de 10 a la 7, 10 a la 8 años, pero efectivamente esto es que un AGN se pueda volver activo, también depende mucho del material. Se tienen, por ejemplo, se observa principalmente en galaxias que van cayendo a ambientes más densos, es decir, a ambientes donde hay más galaxias. Y eso se observa porque en la periferia, es decir, en la parte más externa, se observan estas galaxias cifras. Pero en el núcleo ya no observas galaxias cifras, ya observas más tipos Liner o galaxias sin núcleo activo. Y es porque el pulso gravitacional que produce todo este grupo de galaxias hace que consuma rápido su material. Ok. ¿Y cuándo fue la primera vez que se observó una galaxia de núcleo activo? O sea, ¿cuándo entró en todo el lenguaje astronómico la presencia o existencia de estos objetos? Uy, Bueno, o sea, no te pido la fecha, la fecha sino... exacta, ¿no? No, de hecho, De hecho, es lo que me sé. de hecho, no, de hecho es bastante, ¿cómo se puede decir? Debatido el asunto, pero digamos que en 1985 fue cuando se propuso el modelo unificado. Ok. Pero ¿cuándo descubrieron? Y cuando digo cuándo no me refiero a una fecha, sino cómo descubrieron o cómo se dieron cuenta de que existían estas galaxias de núcleo activo que eran diferentes a lo que dijimos una galaxia normal como la nuestra, ¿no? O sea, De hecho, la primera observación fue en 1908 con FAT, que observó estas galaxias Cipher, pero cuando vio el espectro no supo qué eran, no quiso averiguar al respecto y las dejó, como decirlo, sobre el escritorio. Y el primero que se atrevió a publicar estos espectros fue Cipher en 1942. Entonces, en realidad, digamos que la primera vez que se observó una gene fue en 1908. ¿y en qué longitud de onda la encontraron? En el rango óptico, que era lo que se manejaba en aquellos días. Okay. Hace rato, antes de empezar el programa, me contabas una historia bastante interesante, ¿no? Sobre cuál fue el primer AGN descubierto. De hecho, el primer
digamos por decirlo así, ya formalmente una primera detección de un AGN fuera del óptico fue en radio. De hecho, se observó primero en radio este tipo de emisión, principalmente era un jet, y fue de la galaxia, bueno, del cuásar 13273. 13 es del tercer catálogo de Cambridge, que era el que hacía estos censos en el cielo en radio, pero en aquellos días, como te comentaba, la resolución era muy mala. Y entonces lo que se hizo fue tratar de saber de dónde provenía esta emisión en radio y cómo resolvieron el asunto utilizando la luna. La luna ocultó la fuente en radio y cuando la descubrió volvió a emitir en radio y con eso supieron exactamente de dónde venía la emisión. ¿Y qué es lo que encontraron? Un pequeño puntito brillante. Y lo primero que se les ocurrió, es una estrella que emite muy fuerte en radio y se les llamó así, radioestrellas. Después, Después ya se dieron cuenta que en realidad no eran estrellas, eran objetos que se encontraban a muy, muy alta distancia y ya tomaron pero se les quedó el nombre de quasar, de quasi stellar o parecida estrella. así stellar object, ¿no? Ajá. Le llaman en inglés. Y bueno, ¿cuál es la importancia de los AGNs, de estudiar los AGNs? Ok, digamos que una cosa interesante acerca ¿Qué papel de juegan en sí, el exactamente. universo? Sabemos que existen estos agujeros negros supermasivos, sabemos que se alimenta del material que tiene en el centro, pero una galaxia también está evolucionando por sí misma y entonces los dos dependen de la misma materia prima, gas y polvo. El agujero negro supermasivo para acretarlo, para seguir creciendo, y la galaxia para formar estrellas. Okay. Y entonces, uno de los primeros resultados que se encontró es que hay una relación directa entre la masa del bulbo, la parte central, y la masa del agujero negro. Hay una correlación lineal. Entre más grande veas tu componente central o de bulbo, más masivo es el agujero negro. Eso quiere decir que debe de haber una conexión entre el agujero negro y la galaxia que lo hospeda. Lo que llaman coevolución de la AGN y la galaxia huésped. Exactamente. Y entonces, eso quiere decir que la presencia de un AGN puede también influir en la manera en cómo evoluciona la galaxia que lo hospeda. Entonces, es importante estudiar esta relación porque nos podría decir mucho acerca de la evolución de la galaxia anfitrión. Y en sí, pues, historia del universo, ¿no? Sí, también. Ok, entonces, ahora cuéntanos un poco cuál es tu trabajo, ¿tú qué haces con los AGNs? Yo me dedico principalmente a los del universo cercano, las denominadas galaxias Cipher. Okay. Y mi más reciente trabajo con este tipo de galaxias es que lo que hemos encontrado es que tenemos vientos o material escapando desde el centro. No en forma de chorros como en los de radio, pero sí material escapando del centro de estas galaxias. Y lo interesante ahora es que si este viento que está saliendo desde el centro puede también influir en la evolución de la galaxia huésped. Como es material que se está alejando, puede chocar con material que esté un poco más lejos dentro de la componente de bulbo y fomentar la formación de estrellas. O este material lo empuje tanto que pueda llegar a escapar de la galaxia, no forme estrellas, pero posteriormente caiga y enriquezca de metales, vamos a hablarle nitrógeno, carbono, oxígeno, a la galaxia. Todavía estamos trabajando con este proyecto, pero lo interesante es que estamos observando que prácticamente todas las galaxias Cipher del universo cercano producen estos vientos. Y ahora la pregunta sería en qué tanto influye en la formación de estrellas de la galaxia huésped. O si no influye, también es un resultado. Sí, ¿no? Lo que salga allí. No, me refiero porque se encuentran en todas las galaxias Cipher. Entonces esto quiere decir que este fenómeno de vientos es común en una actividad de AGN. ¿Sí?
Lo interesante ahora sería saber si influye directamente ahora en la galaxia huésped. Eso quiere decir si aumenta la formación estelar o para la formación estelar. Y eso es lo que estamos trabajando. Una parte que nos interesa abordar en este podcast es justamente la ciencia que se está haciendo en México. En este caso, lo que estás haciendo en la Universidad de Guanajuato, ¿no? ¿Sabes qué más se está haciendo en el país respecto a AGNs? Sí, de hecho, tenemos colaboración con investigadores del INAOE, con investigadores de la UNAM, acerca de una nueva técnica observacional que ya se ha estado desarrollando desde un poquito más del 2010, que son los que se le conoce como espectroscopía de campo integral. Para explicarme un poquito, existían dos maneras, o existen mejor dicho, dos maneras de observar las galaxias. Una es con fotometría, una imagen directa a la galaxia que nos dice información acerca de un color, porque solamente en una determinada banda del espectro electromagnético, y la otra manera es espectroscopía, agarrar la luz, dispersarla en los colores y obtener la emisión de los colores en todo un rango de longitud de onda, ¿sí? Esas son las dos técnicas que se tienen. Y la que les platico es que en lugar de tomar una foto directa, lo que se hace es poner una fibra sobre la galaxia. Obviamente estamos hablando de fibras ópticas muy pequeñas y no son suficientes para cubrir las galaxias cercanas. Y entonces, ¿qué es lo que se hace para cubrir la galaxia cercana? Se llena toda la galaxia de fibras ópticas. Y con estas fibras ópticas las llevamos directamente sobre este espectrógrafo para descomponerla en todos sus colores en la longitud de onda y obtenemos tanto imagen como espectroscopía completa de toda la galaxia. Y entonces con estos colaboradores lo que estamos haciendo principalmente es detectar estos outflows ya de manera un poquito más espacial, es decir, hasta dónde llegan dentro de la galaxia y si estos outflows están formando en las periferias, están formando estrellas o no están formando estrellas. Muy bien. Y bueno, de todo esto de las galaxias de núcleo activo y pues bueno, es tu trabajo, ¿qué es lo que te llevó a ti a irte a ponerte a estudiar justo estos objetos de todo lo que se puede estudiar en la astronomía, ¿no? ¿Qué es lo que para ti los hizo tan especiales? Bueno, esto es bastante, bueno, si les complemento mi historia, prácticamente yo he estado jugando en muchas áreas. Aquí le comento de que, por ejemplo, cuando estaba estudiando mi licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por el sexto semestre, no podía hacer todavía servicio social, pero yo quería estar trabajando con los investigadores y me adherí a un proyecto de servicio social que consistía en ir a diferentes volcanes de México a bajar datos de estaciones meteorológicas. Y entonces eso era lo que estaba haciendo en el servicio. Todos los fines de semana nos íbamos a un diferente volcán, ya sea el Cerro de la Negra, Cofre de Perote, y así diferentes volcanes a bajar datos de estaciones meteorológicas. Y eso era el servicio social. Dije, bueno, pues por alguna razón tendrá, ¿no? Pero me enteré después de que en realidad lo que estábamos haciendo era buscar el sitio para el gran telescopio milimétrico. ¡Wow! Sí, tuviste una gran contribución entonces con tu servicio social. Y entonces estábamos bajando los datos y eso era lo que estaba haciendo. Hasta después me enteré de que lo que estábamos haciendo era saber cuál era el mejor sitio para colocar este telescopio. Y entonces me gustó la idea de radio y mi tesis de licenciatura la hice en radio, pero solamente sobre el Sol. Okay. Y la tesis de licenciatura trataba acerca de que, bueno, la superficie solar no es uniforme como ponemos siempre en los libros de texto, tienen pequeñas manchas oscuras o manchas solares, como se les conoce, pero es que no es que estén oscuras, simplemente que están a una temperatura un poco menor al promedio de la superficie, por eso se le ven oscuras. Pero eso era debido principalmente a la presencia de campos magnéticos. Y entonces mi tesis trató acerca de que estos campos magnéticos arrojan material a las capas más externas del Sol
Y lo que queríamos averiguar es que qué tanto contribuían a aumentar el material que se encuentra en la corona. Entonces, digamos que trabajé primero en el sol, principalmente en radio. Luego entré a hacer la maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y de nuevo en el sol, pero en el ultravioleta. Sí, entonces me fui ahora Has del otro probado lado, de ¿no? todo también, ¿no? Sí, y me fui al ultravioleta y de nuevo con estas manchas solares. Y durante el estudio de maestría conocí a los que fueron mis asesores de la tesis de doctorado, los doctores Terlevis, y ellos trabajaban precisamente con galaxias cifras. Y entonces me empecé a involucrar en el tema y dije, esto me parece fascinante porque ellos tenían la idea, o en este caso teníamos la idea de que algunos AGNs podríamos explicarlos simplemente con alta formación estelar. Ujú. Y eso fue lo que estuvimos haciendo en la tesis de doctorado, de que dependiendo de la población estelar que tengamos en el centro, podríamos, en algunos casos, no en todos obviamente, igualar lo que observábamos en el AGN. Y nos dimos cuenta que en realidad no, los dos coexisten, y entonces así fue como me empecé a involucrar en los AGNs. Y mencionaste que trabajaste con Omar López Cruz en este proyecto de El Agujero Negro. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a trabajar solo, por ejemplo, en este proyecto que se enfoca solo en una componente, pues, de toda la AGN? Bueno, de hecho se utilizaron datos en la banda del óptico, datos a partir de fotometría, y de hecho el estudio es bastante amplio porque teníamos que estar completamente seguros de que primero existía el agujero negro y después en determinar su masa. Y lo que utilizamos en aquel trabajo fue trabajar con el brillo superficial. Es decir, como son galaxias muy, muy lejanas, no podemos contar todas las estrellas que observamos, ¿no? Es muy difícil. Y entonces lo que se hace es saber cuál es el brillo por pequeñas unidades de área. A eso se le conoce como brillo superficial. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a calcular el brillo superficial desde el centro hacia las partes más externas. Obviamente, si tienes un objeto central muy masivo, obviamente el brillo superficial va a ir cayendo más despacio porque tenemos mayor concentración en el centro de esas estrellas. Lo interesante es que cuando calculamos el radio que tenía que estar produciendo este agujero supermasivo, nos dimos cuenta que el radio más grande reportado. Y entonces esa fue cómo determinamos la masa de este agujero negro, y por eso se dedujo que era el más masivo, porque era el radio más grande que habíamos observado, en el cual observábamos esta contribución de estrellas. Bueno, nada más contar una pequeña anécdota acerca de este asunto. Es que estuvo bastante interesante, y de hecho de ese 2014 fue muy divertido porque un año, no, ahora no recuerdo si era en el 2013 o unos meses antes de la publicación, Hawkins había postulado de que él creía que los agujeros negros no existen. No sé si se acuerdan de esa pequeña anécdota de que se retractaba de la existencia de los agujeros negros. Y luego nosotros reportamos el agujero negro más masivo del universo cercano. Y entonces, ahí se me fue el nombre de la persona que le reportó. Dice, doctor Hawkins, ya supo que acaban de reportar el agujero negro más masivo del universo cercano. Y dijo, aún así creo que no existen los agujeros negros. Se negaba. Y entonces estuvo gracioso porque a partir de eso unos estudiantes hicieron un meme y por allá andan en las redes sociales. Sí, el profesor Hawking. Sí. Digo, ay, no sé si tú conozca directamente por el nombre, pero supo que publicamos algo. Sí. ¿Nunca intentó contactarlos o...? No, de hecho, no sé si el doctor Omar tuvo alguna interacción con él. Ok. Pues bueno, yo creo que ahora sí terminamos el programa. Gracias de nuevo y Sí, gracias pues, por la invitación. nos vemos en la siguiente. Gracias. Ujú.
Hasta aquí llega este episodio de Recovecos de la Ciencia. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.